Gracias a todos por venir. Mi nombre es Saúl. Soy español, pero vengo de Holanda. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre confianza, seguridad en señalización y media. Hemos tenido charlas de Ole, que nos ha hablado sobre seguridad, la necesidad de más criptografía. Nos ha hablado Juan también, herramientas, problemas prácticos. Aquí vamos a explorar un poco cuál es el fundamento de la seguridad en estos distintos planos. Como os he dicho, yo soy Saúl, pero podéis encontrarme como Saúl en todas partes. Trabajo con una empresa que se llama EG Projects. Y bueno, este es mi cuarto Elasticworld. Cada vez que voy a alguno, luego me voy un poco de vacaciones, así que estoy muy contento de estar aquí con todos mis amigos de siempre. En EG Projects hacemos plataformas SIP, software, y tenemos un cliente SIP llamado Blink, que a lo mejor conoceréis. Tengo unas licencias para luego también, si os quedáis. Y bueno, pero hoy vamos a hablar de seguridad. Vamos a usar Blink, pero vamos a hablar de seguridad. Primero vamos a ver un poco el status quo de esta sala. ¿Quién usa SRTP en sus terminales, en sus instalaciones? No demasiados. Lo estáis haciendo todos mal, así que hacedme caso. TLS. ¿Alguno más? Y de todos los que habéis levantado la mano, ¿quiénes realmente entendéis cómo funciona, digamos, a bajo nivel un poco, aunque sea saber qué está pasando debajo de la cortina? Pocos. Bueno, pues de eso es de lo que os quiero contar hoy. ¿Y los demás, estuvisteis ayer en la charla del Captain Crypto o no? Sí, ¿no? Pues él me dejó la base bastante llana para que os cuente lo que os quiero contar hoy. Lo primero que vamos a hacer es recordar un poco, por si no nos acordamos, cuál es el modelo fundamental con el que funciona SIP, ¿vale? Que es el trapezoide. Tenemos dos infraestructuras, entonces aquí estoy yo, digamos, conectado a mi operador, y aquí está otro usuario conectado a otro operador. Entonces, obviamente, bajo mi control solamente está mi parte, es decir, esto, ¿vale? Yo controlo este salto, porque es como me conecto yo a mi servidor, y también puedo controlar parte de cómo establezco el path de media, el audio, el vídeo, el chat, lo que sea, ¿no? Aquí a los que sepáis un poco a bajo nivel diréis, pero igual hay NAT. Hemos simplificado un poco el diagrama para que sea más fácil de entender. Ahora bien, cuando queremos aplicar TLS, tenemos un problema, y es que TLS en SIP funciona salto a salto, no funciona end-to-end. Cuando tú encriptas la señalización, tenemos que tener en cuenta que, como acabamos de ver, tiene que saltar de servidor a servidor. Por lo tanto, cada servidor tiene que poder ser capaz de mirar dentro y decidir a dónde mandar el paquete. Eso hace que solamente lo encriptamos tramo a tramo. Y como solo controlamos el primer tramo, pues ¿qué pasa después? Ya veremos. Y el problema que esto trae es que hay otros sistemas que asumen que el TLS ha funcionado de extremo a extremo. Cuando queremos encriptar nuestro audio y ponemos las claves ahí bien bonitas en el paquete, como vamos a ver, tenemos que asumir que nadie las ha visto. Pero ¿cómo vamos a garantizar que nadie las ha visto si cada servidor que esté en el camino tiene que mirar al paquete? Hay un mecanismo para garantizar que se ha encriptado end-to-end, que se llama SIP Identity, pero calculo que nadie en esta sala o ha oído hablar de él o lo ha visto desplegado in the wild en su vida. Entonces, al final, un modelo de seguridad que, digamos, funciona, pues es este. Coges el trapezoide y lo conviertes en un triángulo. Es decir, si solo tenemos nuestro propio servidor, nuestros propios usuarios, y tenemos una especie de coto cerrado donde no aceptamos comunicaciones de fuera, pues claro, ahí podemos controlar todo el entorno que queramos. Aquí tendremos nuestra señalización con SIP sobre TLS, todo perfecto, de lado a lado. Entonces, no va directamente de extremo a extremo, pero todos los tramos sí que están encriptados. Entonces, aquí tendríamos un buen modelo. El problema es que lo que hay habitualmente es esto. Es el mismo dibujo que antes, pero aquí hemos puesto qué tipo de tráfico hay. Es decir, si yo aquí tengo mi cliente SIP conectado por TLS a mi servidor y este otro usuario tiene su cliente SIP conectado a su servidor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pintar el candado de color verde? Porque claro, estamos conectados por TLS ambos, pero joder, aquí en medio hay un hop que es UDP y no está encriptado. Entonces, ¿de qué color pintamos el candado? No sabemos, ¿vale? Entonces, este es el problema que tiene usar SIP con TLS, que es tramo a tramo y no end-to-end. Entonces, ahora vamos a hablar sobre TLS. TLS, el mismo TLS que usamos para web, usamos para SIP y para otras cosas. TLS ha tenido bastante mala publicidad últimamente, supongo que lo habréis oído, ha salido
Heartbleed, mediante el cual se podía incluso filtrar la clave privada del servidor. Poodle, recientemente, que hizo que SSL v3 sea inútil, aunque digamos que ya lo era. Y luego el fallo que tuvo Apple del go to fail 2 veces, mediante el cual, gracias a ese fallo, la verificación de un certificado podía dar que era correcto, aunque no lo fuera, ¿no? Pues, una cosa que conviene comentar es SSL, TLS. Siempre me encuentro gente que no tiene muy claro qué es qué. Pues SSL, Secure Socket Layer, es un producto que sacó Netscape en el año 95 y que luego mejoró en el 96 con SSL v3. Pero esto era algo de Netscape, que luego fue adoptado por otros fabricantes. Posteriormente, en el 99, esto pasó por el proceso de la IETF y dio como resultado TLS 1.0 o Transport Layer Security 1.0. Y luego fue revisado en posteriores ocasiones. Entonces, como veis, digamos que la mitad de esta lista es cripto bastante antigua, no es algo que salió ayer. La última versión de TLS es del 2008, creo que la 1.3 va a pasar pronto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar de utilizar cripto de los 90 y empezar a utilizar cripto que se haya creado en este milenio por lo menos. ¿Y cómo funciona este cripto creado en este milenio? En el anterior también. Este es un esquema de cómo se negocia TLS, ¿vale? Lo primero que ocurre es que el cliente manda un paquete hello y dice: hola servidor, quiero hablar contigo y soporto TLS 1.0 mínimo, máximo soporto TLS 1.2 y estas son todas las formas de cifrar que sé. El servidor le va a contestar con lo mismo, se van a intercambiar certificados y finalmente va a poder dar lugar al intercambio de datos encriptados. Entonces, una vez hayamos terminado nuestra negociación TLS, ya podemos empezar a mandar datos encriptados. Entonces, si queremos utilizar estas características de TLS sobre SIP, digamos, para asegurar nuestro tráfico SIP, lo primero que tenemos que hacer es publicar en DNS el hecho de que nuestro servidor soporta TLS, ¿vale? Cuando vosotros configuréis un cliente SIP y si os pide el transporte, si queréis que sea UDP, TCP o TLS, está mal. El cliente SIP, hay un mecanismo claramente definido en el RFC 3263 que dice cómo se encuentra un servidor y cuál es el transporte preferido. También, si tenemos un escenario en el que sea un coto cerrado, todos nuestros usuarios están bajo nuestro control, podríamos habilitar la verificación de certificados de manera que el propio servidor verificara que el cliente tiene un certificado válido que le hayamos dado nosotros. Como vamos a ver más adelante, en el fondo no es necesario que validemos todo, sino que tengamos una encriptación más oportunista, que encriptemos siempre que podamos, por lo menos que esté encriptado. Y tenemos que tener en cuenta qué versión de TLS queremos utilizar, ahora vamos a ver más en detalle. Esto es, por ejemplo, el registro NAPTER para un dominio en el que se especifican las prioridades para los distintos transportes, UDP, TCP y TLS, de manera que los podemos variar y hoy podemos preferir TCP y mañana, cuando hayamos arreglado el TLS, podemos preferir TLS. Lo importante es que esté aquí y que nuestro cliente utilice los mecanismos estándar para encontrar el servidor y conectarse con el transporte adecuado. Ahora vamos a ver cómo vamos a aplicar estas opciones de cifrado de TLS a, por ejemplo, un servidor, como puede ser OpenShips, ¿vale? OpenShips es como Kamailio, vienen un poco de la misma familia, entonces las opciones creo que son muy parecidas. Yo voy a hablar de OpenShips en este caso. Tiene muchas opciones, voy a mencionar dos en especial, que son el método de TLS y el Cipher Suite, que vamos a ver ahora qué es. El método, recordemos que había SSL v2, v3, luego estaba TLS1, TLS11 y TLS12. Entonces, aquí hay algo muy gracioso que ocurre. Primero, no deberíamos de estar utilizando SSL v2 ni v3, ¿vale? Cripto de los 90, de lo primero que había, ya no se desarrolla, puede tener todos los fallos del mundo y a nadie le importa. Podemos utilizar como método TLS v1, pero algo que la gente a veces no se da cuenta es que cuando elegimos como método TLS v1, aunque soportemos TLS v1.2, no se va a utilizar. Se va a utilizar 1.0 exclusivamente. Entonces, en el caso de OpenSSL, que es un poco la librería de cripto más utilizada y que está, digamos, aprobada por muchos gobiernos, entonces por eso se utiliza esta bastante, tiene un método que se llama SSL v23, que básicamente consiste en habilita todo lo que puedas
y utiliza, digamos, el mínimo común el denominador, por así decirlo. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar SSL v23 y utilizar las dos opciones que aquí se mencionan para deshabilitar SSL 2 y SSL 3. De manera que con lo que nos quedamos es TLS1, TLS11 y TLS12, es decir, los buenos. Y vamos a utilizar pues, el mejor de todos los que soportemos, que va a ser el que, digamos, mande el servidor. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo afecta esto en la práctica. Esta es una captura del paquete client hello de una negociación TLS. Aquí el cliente tiene implementado, como os he dicho, SSL v23 y desactivados el 2 y el 3. Como se puede ver aquí, la negociación se inicia en TLS 1.0, pero el cliente soporta TLS 1.2 y tiene todos estos cipher suites. ¿Vale? Ahora va el servidor y que está configurado con el método TLSv1 y nos contesta con TLS 1.0, ¿vale? Año 99, y con este cipher que es aburrido. Pero si vamos ahora y cambiamos el setting y lo ponemos a SSL v23, el mismo servidor al que solo le hemos cambiado una opción nos contesta con TLS 1.2 y con un cipher que, aunque no es perfecto, es mejor. Al menos utiliza AES-GCM, lo voy a comentar un poco más adelante, pero es un mecanismo relativamente nuevo de AES, que se llama Galois Counter Mode, que aparte de encriptar también autentica, es decir, simplifica un poco la negociación de TLS y además es relativamente sencillo de implementar en hardware, por lo cual si tenemos un procesador que lo soporte, que son muchos, vamos a poder tener un mayor número de sesiones TLS con menor consumo de CPU. Como nota interesante, mientras estaba preparando esta charla, decidí tomar el toro por los cuernos y desactivar TLS v2 y v3 en OpenShips. Escribí el código y antes de terminar los slides lo mergeamos, así que si instaláis el último OpenShips ya ni siquiera tiene SSL v2 y v3, solo soporta TLS 1.0, 1.1 y 1.2. Ahora vamos a ver algunos conceptos antes de pasar a ver más en detalle cómo los vamos a utilizar. He dicho que una de las cosas que es relevante es el cipher suite. Un cipher suite es un grupo de funciones que necesitamos y que nos va a determinar cómo vamos a hacer esta negociación TLS. En concreto definen tres cosas: la autenticación, cómo se realiza; el cifrado, cómo ciframos, siempre es AES, pero cómo de AES; y el algoritmo para el intercambio de claves. Otra cosa de la que vamos a hablar es el mecanismo Diffie-Hellman. Para los que no sepáis en qué consiste, grosso modo, es un mecanismo mediante el cual podemos intercambiar un secreto en un medio hostil. Internet es un medio hostil, ya nos lo ha dicho Juan y ya lo sabemos todos. Entonces, gracias a Diffie-Hellman vamos a poder obtener un par de claves que normalmente se utilizan para encriptar una sesión posteriormente. Una cosa importante de Diffie-Hellman es que no es autenticado, es decir, vamos a poder establecer un canal cifrado, pero no sabemos si la persona al otro lado es realmente quien es, por esa opción. Pero Diffie-Hellman siempre es la base sobre la cual, utilizando más mecanismos, vamos a finalmente obtener esa autenticación y saber que quien está al otro lado es quien dice ser. Y como anécdota, yo he tenido mucha suerte en muchos casos y a mí Diffie-Hellman me lo explicó Hellman. También vamos a hablar de qué es Perfect Forward Secrecy. Básicamente, una de las cosas que, sobre todo en web, que todo el mundo cree que hay que poner HTTPS a todo, ¿no? Vamos a cifrar todo. Uno de los problemas habituales es que si utilizamos cripto de la de siempre, no estamos protegidos frente a un atacante pasivo. ¿Cómo sería esto? Vamos a suponer que alguien está guardando todo el tráfico de web, guardando todo el tráfico. Está encriptado y no lo puede desencriptar, pero no importa, lo guarda. Y luego, dentro de 6 meses, va a tu casa con una pistola, te la pone en la cara, saca la clave privada de tu servidor y ahora es capaz de descifrar 6 meses de tráfico. ¿Por qué? Porque comprometer la clave ahora compromete todo el pasado. Si utilizamos mecanismos con Forward Secrecy, si podemos conseguir la clave ahora, que además hay que craquearla, ya no es ir a un sitio y sacarla de un fichero, no comprometemos lo que hay antes. Tienes que ir atrás y cada clave de sesión craquearla una y otra vez, que es computacionalmente inviable.
Entonces, estos son los mecanismos que vamos a buscar. Vamos a querer utilizar mecanismos que tengan forward secrecy para que así no seamos vulnerables a lo que en inglés dicen la seguridad es comprometible siempre por las 3 Bs, que es bribery o, digamos, chantaje. No, eso es blackmail. Bribery, burglary y blackmail. O sea, chantaje, robo y soborno. ¿Vale? Esas 3 cosas, de eso no nos podemos proteger. Entonces, ahora que sabemos un poco estos 3 conceptos, vamos a ver qué pinta tiene un Cipher Suite en OpenSSL, por ejemplo. Se identifican así con un montón de cosas unidas por guiones. La primera parte es el mecanismo de intercambio de claves. La segunda es cómo vamos a firmar nuestros mensajes para estar seguros de que nadie modifica los mensajes mientras negociamos TLS. La tercera parte nos va a explicar cómo vamos a cifrar la información que estamos mandando. Y lo último nos indica cuál es la función de derivación de claves o, en caso de que necesitemos una función de autenticación, cuál va a ser su hash. Vale. En cuanto al intercambio de claves, lo habitual, como he dicho, suele ser utilizar el mecanismo de clave pública-privada. El problema es el que hemos dicho, que nos roban la clave privada y pueden desencriptar todo el tráfico que tenían guardado de antes. Entonces, el mecanismo alternativo es utilizar Diffie-Hellman, del que hemos dicho antes, y gracias a utilizar las firmas y HMAC lo tendríamos autenticado y sabríamos quién está a cada lado. El problema de utilizar Diffie-Hellman es que es lento. Entonces, se les ocurrió esta brillante idea de utilizar criptografía de curva elíptica, que es la EC. Y al final tenemos, digamos, la panacea de todo, que es Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral, o ECDHE, que es rápido, seguro y es forward secret. RSA utilizamos para firma, como he dicho. En cuanto a cómo lo ciframos, pues AES, normalmente hablamos de AES, pues cifrado AES. Todos sabemos que es una forma de cifrar, pero en concreto GCM, que es Galois Counter Mode, es una nueva versión, digamos, que es acelerable en hardware de manera sencilla. Todos los procesadores a partir de Sandy Bridge me parece que lo tienen. Y además es autenticado. Por lo tanto, no necesitamos función HMAC. Esto solo se va a utilizar para la derivación de claves. Básicamente, con lo que os tenéis que quedar es que es una mejor solución y es algo que se ha diseñado para que sea mejor. Entonces, no vamos a utilizar lo viejo y aburrido. Es decir, lo que nos va a interesar de un Cipher Suite es que sea forward secret. Y vamos a elegir ECDHE porque es el forward secret que es rápido. Nos va a interesar que, obviamente, la protección de integridad y que esté autenticado. Eso todos van a ser así, pero la forma más rápida de hacerlo es con ASGCM. Y, importante, mantenernos al día, y para ello tenemos que utilizar una versión de OpenSSL que sea relativamente nueva. Es decir, esa máquina que tenéis tirada en el sótano con CentOS 4 o 5, va siendo hora de actualizarla a algo más moderno. Bueno, hemos terminado con TLS, que sería la parte con la que encriptamos el signaling de nuestras sesiones, es decir, el SIP. Ahora vamos a ver cómo encriptamos el media de audio y vídeo, el RTP. ¿Vale? Probablemente todos hayáis oído hablar de SRTP, es decir, sí, bueno, con esto se encripta el media. Vamos a ver un poco más en detalle. Lo que nos va a proporcionar SRTP es cifrado, autenticación y también integridad. Es decir, vamos a estar protegidos frente a que la gente nos inyecte tráfico en el medio, que no seamos nosotros. Vamos a estar seguros de que nadie va a modificar nuestros paquetes. Va a utilizar una clave maestra de la cual se van a derivar varias y va a encriptar con AES. Lo que SRTP no define es cómo obtenemos la maravillosa clave maestra. Entonces hay 3 mecanismos que son los más desplegados, por así decirlo, para obtener esta clave maestra con la que vamos a cifrar todo, que son SDES, ZRTP o DTLS. ¿Vale? Y el que habráis utilizado posiblemente más es SDES, que lo que hace es poner la clave en base 64 en el SDP, es decir, en el paquete SIP. Entonces aquí ya tenemos un problema, porque necesitamos que se mantenga la confidencialidad de nuestro SIP. Es decir, si alguien es capaz de mirar dentro del paquete SIP, puede ver esa clave y con esa clave desencriptar todas las llamadas. Entonces al final tenemos el problema de que, el mismo que hemos comentado antes, grabamos todas las sesiones, aunque estén encriptadas, nos da igual, y luego ya conseguiremos el tráfico SIP, y ahí están las claves, y ya podemos escuchar todas las llamadas. Entonces,
Es muy fácil de implementar, pero es la versión más insegura. Para que os hagáis una idea, este es un SDP de una versión experimento de Blink en el que tengo 10 formas distintas de hacer cripto. Algunas de ellas son muy nuevas, como GCM, que todavía, para SRTP, que todavía está en versión draft. Pero esta es la clave. Está aquí. Cualquiera que vea esto y tenga un backup de mi RTP puede escuchar mi llamada. Y si he dado algún código de TMF o lo que sea, y está dentro del audio, se podría mirar cuál ha sido, bla, bla, bla. Es decir, estamos a merced de que eso se vea en el SIP. Y eso no es una buena idea. Entonces, no tenemos forward secrecy porque una vez tenemos la clave tenemos todo el audio. Y no nos garantiza integridad end-to-end porque alguien en el medio ha podido ponerse en el medio y hacer, recibo tu tráfico encriptado, lo desencripto, lo veo, lo encripto otra vez, se lo mando a la otra persona, pero yo me quedo en el medio y os escucho a los dos. Y aquí no se entera ni Dios. Que sería este caso, ¿no? Tenemos Alice llamando a Bob, vamos a suponer que todo es muy seguro, pero Evil Eve está en el medio haciendo SRTP hacia los dos lados y nadie se entera aquí, porque no hay forma de garantizar la integridad de extremo a extremo. Entonces vamos a ver dos opciones que sí nos dan esa posibilidad. La primera es ZRTP, ¿vale? La Z viene de que fue Phil Zimmermann el que inició todo este asunto y también he tenido la suerte de que fue él el que me explicó ZRTP un día. Lo que va a utilizar es Diffie-Hellman para negociar las claves, pero lo va a hacer dentro del RTP. Unos paquetes especiales que van, digamos, con el audio, pero obviamente no son audibles. Entonces, no tenemos que utilizar el SIP para negociar, no, todo va en el RTP. Entonces, el RTP es lo que va de lado a lado. Sí es posible que haya gente en el medio, pero ZRTP va a tener, vamos a ver ahora, un mecanismo para estar seguro de que no hay nadie en mitad del audio escuchándolo o encriptándolo para atrás y para adelante. Y además nos va a ofrecer autenticación, es decir, vamos a saber quién está al otro extremo, vamos a estar seguros de que no hay nadie en el medio. Este mecanismo se llama SAS, o Short Authentication String. Es un comprobante que tenemos que comprobar de manera verbal. Al final, los ordenadores son muy listos, o no, pero una cosa que es muy difícil de falsear es una conversación con una persona. Entonces, la idea de ZRTP, y vamos a ver en el demo luego, es que una vez hemos establecido la llamada y está encriptada, a los dos nos va a aparecer una cadena de 5 caracteres. Entonces, hablando vamos a decir, hey, ¿qué ves en tu interfaz? ¿Ves J5V7? Sí. Entonces, eso va a querer decir que no hay nadie en el medio. Si esta cadena es la misma en ambos extremos, entonces vamos a estar seguros de que no hay nadie en el medio. Solo es necesario de realizar esta verificación la primera vez, pero aunque no realicemos la verificación la primera vez, no pasa nada, porque ZRTP utiliza un mecanismo como SSH, que se llama de continuidad de claves, es decir, una vez hayamos establecido una relación de confianza, podemos seguir confiando. Esto se llama TOFU, Trust on First Use, y de esta manera, aunque no verifiquemos exactamente que es quien dice ser, vamos a estar seguros de que no hay nadie en el medio, porque si tenemos un atacante que tiene una remota posibilidad de ponerse en el medio y está en el medio, en el momento en el que se quite de en medio, vamos a saber que ha estado ahí. Entonces, al menos vamos a tener esa seguridad. No es necesario poner nada en el SDP, como he dicho, todo va en el RTP, pero si queremos un poco ayudar a esto, se puede introducir un hash ZRTP en el SDP y esto, bueno, pues puede servir como de pista para las entidades que hay en el medio de que el remoto soporta ZRTP o no, pero no es necesario. El último mecanismo de SRTP que vamos a comentar se llama DTLS, SRTP. La idea es utilizar DTLS para negociar la clave para SRTP. DTLS es básicamente hacer una negociación TLS, pero sobre UDP, porque RTP va sobre UDP. Entonces lo vamos a hacer sobre el mismo puerto, pero no dentro del RTP. Vamos a hacer primero la parte de DTLS para obtener nuestra clave para la sesión. Digamos, vamos a hacer este intercambio, esta sesión TLS, y luego vamos a empezar a mandar el RTP encriptado, ¿vale? Esto viene un poco del lado de WebRTC, y en WebRTC la forma en la que se utiliza es se crea un certificado autofirmado dinámicamente, así digamos de la nada,
se coge el fingerprint de este certificado y se pone en el SDP. Eso es lo que mandamos al otro lado. La otra persona hace lo mismo. Y entonces podemos, digamos, tenemos esa opcionalmente podemos verificar que los fingerprints coinciden. El problema es que, bueno, los hemos creado de la nada. Entonces no hay, digamos, forma de correlacionar esta identidad. Aunque podemos utilizar la comparación de fingerprints también como mecanismo similar al SAS. La identidad en DTLS es algo en lo que están trabajando ahora mismo en la IETF, porque bueno, hay maneras, pero todavía se está encontrando un poco cómo vamos a hacer la parte de la identidad. Es decir, aquí también puede ocurrir que se nos ponga evil if en el medio, a hacer DTLS a la izquierda y a la derecha y escuchar todo el audio, ¿no? Esto sería la pinta que tiene un SDP, es un SDP horrible de Chrome o Firefox, de estos que tiene 800.000 líneas, y aquí estaría el fingerprint del certificado utilizado tanto para audio como para vídeo. Entonces ahora supongo que lo que os preguntaréis es, vale, Saúl, hay 3 opciones, pero ¿cuál cojo, no? Bueno, mi recomendación es que utilicéis SDS cuando no haya más remedio. Es decir, si tenéis que hablar con un dispositivo viejuno que no soporta nada de lo nuevo, pues SDS es lo que hay y SDS es lo que se usa. Ahora bien, si tenemos la opción de elegir dispositivo nuevo, personalmente la opción que más me gusta es ZRTP, porque es la más oportunista. Se puede activar y desactivar en mitad de la llamada. No hay que señalizar nada, todo va en paquetes mágicos que van por el RTP. No hay certificados, todo es Diffie-Hellman del mágico. Y podemos verificar de extremo a extremo solamente leyendo una cadena, como seres humanos que somos. ¿Lees eso ahí? Sí, vale, perfecto, no hay nadie. No es que un certificado tienes que comparar esta cadena de 800 caracteres. Entonces, esa es un poco mi preferencia a día de hoy. Tal vez DTLS SRTP mejore porque, como he dicho, están investigando esto para añadir esta parte de autenticación, identidad, pero bueno, veremos a ver qué tal. Al final, el problema de ZRTP es que no está tan desplegado. Si por desplegado entendemos que todos los navegadores Chrome y Firefox a día de hoy usan DTLS SRTP para WebRTC. Pero la verdad es que estando aquí, pues hemos estado haciendo pruebas ayer en la cena con Zoa, de Zoiper, hemos utilizado CZIP Simple, Blink, Jitsi y hemos tenido sesiones ZRTP funcionando. Nunca había visto tantos dispositivos hablando ZRTP en la misma sala, ¿no? Entonces la verdad es que da bastante esperanza al respecto. Como comentario también, no sé si estáis al día en lo que a versiones se refiere, pero hace pocas semanas que se lanzó libsRTP 1.5.0. Esto es muy importante por varias razones. La primera es que hacía siglos que no había un release de libsRTP, ¿vale? Hacía mucho, el proyecto estaba como medio abandonado y ahora se rescató y se han añadido un montón de funcionalidades interesantes. Una de ellas es que utiliza OpenSSL como backend para todas sus funciones criptográficas. Esto a algunos les puede dar igual o no, pero OpenSSL es la única librería de cripto que tiene, digamos, el sello del gobierno en muchos países. Entonces, hay para muchas cosas, estilo militar, por ejemplo, que no se fían de cripto escrita a mano, por así decirlo, certificaron en su día OpenSSL y es lo que hay. Y ahora libsRTP puede utilizar OpenSSL para ello. Se ha añadido soporte de AES en Galois Counter Mode, como os he didicho antes, y soporte para AES-NI, que es, como os he dicho antes, el juego de instrucciones que hace que se pueda acelerar AES por hardware. Entonces, simplemente con introducir esta nueva versión, pues vais a tener posibilidades de hacer mejor cripto, si hacéis muchas sesiones concurrentes, menos consumo de CPU, etc. Y ahora vamos a hablar por último, de la parte que sería de cómo cifrar el chat. Supongo que todos os intercambiáis un montón de mensajes con WhatsApp, Hangouts, Skype, lo que sea. Entonces hay un estándar para encriptar chat en general que se llama OTR o Off the Record Messaging. Lo que nos va a servir es para cifrar cualquier mensaje de chat. No está atado a ningún protocolo, por así decirlo, porque lo que hacemos es suplantar el mensaje que está en claro por un mensaje que está encriptado. ¿Vale? También va a utilizar Diffie-Hellman, ya veis que se repite, y también vamos a utilizar AES para cifrarlo. Pero como ya sabemos, Diffie-Hellman no nos da autenticación, ¿vale? Es decir, no sabemos si hay alguien haciendo OTR izquierda-derecha. Entonces, vamos a necesitar un mecanismo adicional que se llama SMP.
Una cosa muy interesante que nos da OTR es un concepto, la verdad no lo he leído en ningún otro de estos mecanismos en general, que se llama autenticación denegable. Lo que esto significa es que mientras dos personas están estableciendo una comunicación de chat, los dos vamos a saber que estamos en una comunicación de chat y los dos sabemos quién es el otro, pero una vez la comunicación ha finalizado, no le podemos probar a ninguna tercera persona que hemos tenido esta comunicación. Internet es un sitio hostil y queremos nuestra esquina donde lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas. Entonces, lo que ha ocurrido en esa conversación de OTR, nadie lo puede probar. No, tú es que me dijiste, ese no soy yo. Y no hay forma de que esa conversación venga hacia mí. Esa es una de las cosas más bonitas de OTR, yo creo. Entonces, ¿qué pinta tiene un mensaje de OTR? Pues en este caso aquí podéis ver una traza de un mensaje MSRP guiado por Blink, y aquí en lugar de ver el texto, que veríais hola, ¿qué tal? O lo que fuera, lo que estáis viendo es el mensaje OTR. No sé si veis en el borde, pero empieza por los caracteres pregunta OTR. Entonces podemos, no sé si alguna vez os habrá pasado, si utilizáis un cliente de XMPP relativamente moderno que tiene OTR, veréis como en Google Hangouts, que soporta una mierda de XMPP a día de hoy, veis todo el OTR ahí replicado porque no lo entienden. Entonces, una vez hemos establecido nuestra sesión de OTR, tenemos que, al igual que en ZRTP, verificar que la otra persona es quien dice ser. Entonces, podemos o bien comparar los fingerprints o podemos utilizar SMP. Esta es una captura de Blink que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es SMP? SMP es el problema del socialista millonario. Así es como se enuncia, digamos, y consiste en... La idea es que había dos socialistas que eran millonarios y querían saber quién era el más rico, pero sin decirle al otro cómo de rico era. Entonces, se basa en que las dos personas conocen un secreto compartido. Y entonces lo que hacemos es, este secreto que los dos sabemos, lo introducimos en la parte de la negociación, hacemos un Diffie-Hellman y si las dos personas obtienen el mismo valor es, vale, lo hemos validado, es quien dice ser, más o menos en la misma onda que ZRTP. Entonces, por ejemplo, en esta captura que tengo aquí, le podemos mandar una especie de pista a la otra persona. Claro, tenemos que tener en cuenta que la pista no puede, entre comillas, dar demasiados datos sobre cuál va a ser la respuesta, si no, pues no estaría muy bien. Creo que aquí tenía puesto cuál es el color del caballo blanco de Santiago o algo así. Entonces, claro, así no... La otra persona rápidamente va a saber cuál es la respuesta. La idea es que elijamos algo que solo esa persona puede saber. ¿Dónde dejé aquello aquella vez? Vete a saber qué es, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, ahora quiero enseñaros un poco esto. Hace unas semanas estuve en el VoIP Today, estuvo Ole y nos habló también de More Crypto. Y entonces, pues dije, pues ya que estamos, vamos a hacerlo todo para que funcione, para Axis World. Y quiero enseñároslo. Entonces, si el proyector me deja, que a lo mejor es mucho pedir. Vamos a ver si yo me veo. Vale. Me veo, ¿no? Mi ratón. Hello. Vale. Vamos a abrir un par de clientes SIP, mejor del mundo, Blink. Y vamos a abrir el de nuestros amigos de la competencia. Jitsi también. Vale. Entonces aquí tenemos dos clientes SIP, ¿vale? Y vamos a ver cómo funcionaría el tema de realizar una llamada de audio y ver cómo es esto de la verificación del string de autenticación en ZRTP, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es llamarme a mí mismo. Tengo dos cuentas. Vale, aquí recibo la llamada entrante en Jitsi. Y al establecerse la sesión, veo que está encriptado con ZRTP y aquí veo cuáles son los caracteres que tengo que comparar. Y en Blink puedo ver también cuáles son los caracteres. Como veis, coinciden, por lo tanto estamos seguros de que no hay nadie en el medio. Ese es el plan. Entonces aquí lo que podemos hacer es
no verificarlo, es decir, como he dicho, podemos comparar que machean y recordar que hubo una vez en la que eran iguales, pero lo que podemos hacer es dejar de compararlos para ver cuál sería el resultado cuando no los hemos comparado, ¿no? Cómo nos va a preguntar que tenemos que compararlos para poder mantener esta comunicación. Si hacemos la llamada de nuevo, el que haya elegido. Jitsi dice que no está registrado, por eso solo estoy en uno. Ahí está, online. Vale, le llamamos, respondemos y tanto Blink como Jitsi han hecho el intercambio, como veis. Primero se ha establecido la llamada y luego nos han salido el mensaje de verificación. Esto es porque al final ZRTP lo bueno que tiene es que se puede encender y apagar en mitad de la llamada. Puedes hacer estilo película o serie de Jack Bauer de ponme una línea segura y le das al botón y de repente la línea es segura. Pues esa es la idea, ¿no? Que en el momento en el que le damos, mandamos los paquetes especiales de ZRTP, se hace el intercambio y funciona. Entonces, vamos a ver ahora la parte de chat. Creo que Adrián está en algún lugar de la sala con un portátil, allí en la esquina. Ups. Y le vamos a llamar ahora, vamos a ver cómo verificamos ZRTP con él y también vamos a hacer la verificación de chat. Vamos a utilizar otra cuenta, por ejemplo esta. Vale. Hello. Vale, obviamente se acopla el micrófono. No conectes. No. Entonces, lo que podemos ver aquí es que no hemos verificado todavía el ZRTP porque no tenemos, digamos, el candadito de color verde, que es lo importante. También podemos ver que hay una latencia bastante interesante, de ahí este rojo todo el rato. Entonces vamos a, por ejemplo, confirmar que su identidad es quien dice ser y ya vamos a pasar a tener, digamos, el famoso candadito verde, ¿no? Cada vez es más complicado. Yo creo que es un problema de interfaz de usuario, es decir, es difícil pintar un candado verde por lo que significa. Entonces, como ZRTP es end-to-end y exige verificación por seres humanos, una vez eso haya ocurrido, yo creo que está bastante claro que podemos pintar el candado verde. Luego, de repente aparece Ole y decide tener un chat con nosotros. Entonces, de hecho, como podéis ver, hemos hecho una negociación OTR y, de hecho, nos ha llamado por Bonjour, entonces no podemos verificar quién es, porque Bonjour puede ser cualquiera que abre el portátil y tenemos una cuenta ahí activada. Pero Adrián, en cambio, con el que tenemos una llamada por aquí, podemos activar OTR y lo que podemos hacer es verificarlo utilizando SMP. Entonces vamos a mandarle una pregunta. Entonces vamos a crear nuestro hash Diffie-Hellman cosas y él debería de contestar con alguna respuesta que se parezca a la mía. Entonces, si las dos coinciden, la negociación va a ser satisfactoria. Parece que sí, él está de acuerdo en que es la mejor conferencia. Y ya podemos pintar, digamos, nuestro candadito verde en la parte de chat. Y tendríamos una comunicación encriptada de extremo a extremo. Ahora vamos a, ya que todavía estamos en nuestra llamada con Adrián, no estamos ya más porque no le ha apetecido, pero vamos a llamarle.
Así ya que estamos, comprobamos qué tal funciona el Wi-Fi. De aquella manera. Pero bueno, la idea es la siguiente. Como veis, ahí tenemos una llamada de vídeo y una llamada de audio. Y tenemos asegurado tanto el vídeo como el audio, porque lo hemos verificado independientemente. Y estamos seguros de que ese tráfico que estamos mandando de uno al otro está encriptado, no hay nadie en el medio y no hay posibilidad de que alguien esté escuchando, ¿vale? Si no tuviéramos un 22% de pérdida de paquetes, es altamente probable de que nos veríamos el uno al otro. Cosas que pasan. Entonces vamos a ver unas últimas cosas, y para ello necesitamos que nuestro proyector funcione, pero no este, tal otra ventana. Entonces, si queréis probar todo esto, ZRTP, vídeo en alta definición que hemos añadido recientemente, y hacer vuestras llamadas y vuestros chats seguros, podéis bajaros la última beta que incluye ZRTP en beta.icanblink.com. Tengo también 10 licencias de Blink, la versión Pro, que se baja del App Store. Vale como 50 o 60 dólares al cambio, creo. Las vamos a sortear ahora cuando terminemos, para aquellos que estéis interesados. Su versión para Mac, la versión para Windows y para Linux. Acabamos de lanzar la beta con vídeo en alta definición para Windows y añadiremos ZRTP muy pronto. Entonces, resumiendo, ¿de qué tenéis que acordaros, al menos mañana? Cifrad todo lo que podáis, siempre. No importa que el certificado, da igual, habilitad TLS, si hace falta incluir un certificado autofirmado, se incluye un certificado autofirmado, no pasa nada. Utilizad cualquier mecanismo que tenga forward secrecy. No utilicéis clave pública y privada de una manera que comprometa el pasado, el hecho de que alguien os quite esa clave. Manteneos actualizados. Últimas versiones de OpenSSL, últimas versiones del IBSRTP, que traigan todo lo nuevo y lo bueno. En general, aquí calculo que todos los que estamos relacionados con telefonía, nuevas tecnologías, nunca dejamos de aprender. Pues el cripto es algo más que un checkbox en algún formulario de algún burócrata. Tenemos que trabajar activamente en ello. No os fiéis de nadie tampoco, ¿vale? Porque yo os puedo estar contando mentiras hoy. Entonces, poned en duda todo esto, hacer vuestra propia investigación. No, parece ser que ECDH es lo suyo, porque también lo he leído yo y está bien. Ese es el plan. Y seguid todas estas conversaciones, todo esto que ha estado ocurriendo, este movimiento de More Crypto desde que Snowden dijo que nos espían a todos y a todo. Entonces, todo esto conviene seguirlo, ver qué mecanismos están sacando para poder recuperar nuestra privacidad, ¿vale? Ya no es tanto... No es solo el hecho de que queramos que todo esté seguro para que, como lo podría querer un banco, es queremos nuestra privacidad. Yo quiero estar solo y que me dejen en paz. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Es decir, encrypt all the things, todo lo que podáis, encriptadlo todo. Y, bueno, al menos que sepáis que todo este cripto del que he hablado hoy está aprobado por la NSA. No sé si es bueno o malo, pero sí. Si tenéis que mantener una comunicación top secret, ahí os va a decir cuál es el algoritmo que tenéis que utilizar según la NSA. Y para finalizar, la confianza es como un espejo. Si se rompe lo podemos arreglar, pero siempre vamos a seguir viendo las rajas en su cara. Gracias.